Les ruego que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 29. Por favor, sígueme con su vista mientras yo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos, por favor. Bendito Señor y Padre, al cual hemos estado adorando, Señor, a través de nuestros cánticos, en atención a tu palabra predicada, leída, las oraciones que levantamos, Señor, en su presencia. Ahora en este momento continuamos en la adoración, en la exposición de tu palabra. Oh Señor, solemnes son esta conclusión en tu gran sermón, Señor. Por eso nosotros te rogamos, y yo te ruego una gracia especial para poder predicar tu palabra fielmente, Señor. Una gracia especial sobre los oyentes para que te oigan y puedan reflexionar, Señor, sobre lo que tú dices. Una gracia especial sobre mí para exponerla, Señor, de acuerdo a lo que tú dices también. Te ruego, Señor, que me escondas detrás de tu cruz y que nos ayudes a nosotros a evitar el peor de los errores, Señor. El error más aterrador que un hombre puede cometer, Señor, es engañarse a sí mismo. Te suplico entonces y te suplicamos que nos ayudes para que en tu gracia veamos la luz mientras se predica tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Lo que acabamos de leer son las palabras finales del gran sermón del Rey. En la escuela dominical vimos que Éxodo nos presenta al Rey victorioso que pelea las peleas de su pueblo. Vimos al Rey que presenta su ley y vimos al Rey que permanece también con su pueblo. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela dominical. El Evangelio de Mateo nos habla de la venida de ese Rey y que ese Rey es el Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo entonces registra el mensaje más largo que tienen los 4 evangelios sobre el Señor Jesús, que pronunció el Señor Jesucristo y que se conoce como el Sermón del Monte. Nuestro Rey ha tenido en bien dejarnos ver parte por parte de este sermón. Y en el día de hoy nosotros concluiremos esta serie que tuvimos por varias semanas. En las palabras finales que nosotros estuvimos viendo, el Señor, aparte de pronunciar su sermón y aparte de decir las verdades que tienen que las personas tomar en cuenta para creerse que están dentro del reino de los cielos,
Hace por último el llamado a que escuchen y oigan y tomen la decisión correcta de entrar por la puerta estrecha y seguir por el camino angosto. Nos presenta las opciones que tienen los hombres, solo dos y nada más dos. No hay un tercer camino. O las personas toman la decisión de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, o también pasaron por la puerta amplia y andan en el camino amplio. La puerta estrecha es así porque a Dios no se le puede llegar de muchas maneras. Es así porque nadie puede entrar con sus buenas obras. La puerta es estrecha porque solo cabe la obra perfecta de Jesucristo. La puerta es estrecha porque solo hay lugar para el que se llegue a Él por la fe. No hay lugar para la fe y algo más. No hay lugar para la fe y alguien más. Y el Señor urge a quienes escuchan decir: toma la decisión de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. En contraposición está la puerta ancha. La puerta ancha, que es la mayoría, que es la puerta que escogen la mayoría de las personas. Es ancha porque cabe todo tipo de creencias. Hay lugar para la tolerancia sincretista. Hay lugar para las opiniones propias y relativas. Hay lugar para las verdades subjetivas de cada individuo. Es ancha porque hay lugar para toda religión, para toda creencia, toda tradición. Hay lugar para toda cultura, pero es el camino y la puerta que lleva al infierno. El Sermón del Monte, el Señor aquí nos habla entonces, perdonen que tengo un problema aquí con el bosquejo. Ya lo resolví. Gracias. Había tocado la tecla que no era y me había salido. Con esto, con el discurso del rey, la consideración, el Señor nos está diciendo acá que el Sermón del Monte no es una especie de pieza de museo al cual uno puede admirar sin que nos afecte. Pasar y mirarlo y decir: ay, qué sermón tan espectacular el que habló el Señor Jesús. Me gustó mucho la manera como lo hizo y lo que dijo. Y viste cómo expuso a los fariseos y a los escribas. Ah, bueno, para que agarren, para que sean serios de verdad. Pero el Señor no permite que una persona sea un comentarista del sermón, sino que nos urge a que nosotros podamos realmente tomar la decisión correcta y no pasar desapercibidos del discurso que ha dado el rey. Pero en estas palabras finales que nosotros vimos, que aparte de invitarnos a entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, el Señor dio dos advertencias solemnes. La primera, que está en el versículo 15, donde nos advierte sobre guardarnos de los falsos profetas. Y la segunda es sobre guardarnos sobre nosotros, tener cuidado sobre nosotros mismos. La primera advertencia la vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver, vamos a considerar la segunda advertencia. Es interesante que en la primera tenemos que tener cuidado de otros. ¿Qué enseñan otros? Que hay otras personas, instrumentos del diablo, interesados en desviarnos del camino que hemos elegido. Pero en la segunda advertencia, la cual considero es mucho más solemne, nos llama y nos urge el Señor a que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo acerca de estas palabras: no cabe duda que estas palabras son en muchos sentidos las más solemnes que haya pronunciado el Señor Jesús. En el versículo 21, observa y de verdad Dios te ayude a considerar la solemnidad de estas palabras. Dice el Señor en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es interesante, mis hermanos, de verdad, si usted pone cuidado a las palabras del Señor Jesús,
que el Señor aquí no se está refiriendo a los borrachos. Él no acaba de decir, no todo el que tenga una vida licenciosa, no todos los drogadictos, no todos los asesinos, no todos los enfermos sexuales, no los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos. Él no ha dicho absolutamente nada acerca de esas cosas que tú y yo fácilmente condenaríamos. Él está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor. Es decir, a muchas personas que están entre los religiosos de su época, a muchas personas que se encuentran entre los discípulos. Las palabras del Señor acá no están dirigidas para aquellos que están afuera de este local en este momento. Se refieren a nosotros que estamos aquí. No todo el que le dice a Él, o el que acaba de cantar, o el que acaba de orar y decir, Señor, Señor, está en el reino de los cielos. Son palabras muy solemnes, porque se refieren precisamente a nosotros, a los que nos encontramos en este momento acá, a los que inclinaron su rostro y oraron, y a los que creen en realidad que son cristianos. Las personas a las cuales el Señor Jesús se refiere no eran personas que profesaban una religión extraña. No eran personas que decían Alá es Dios, porque Alá no es Dios. No eran personas que creían en ninguna otra religión pagana. También no eran personas que estaban involucradas en cualquier tipo de desastre moral. Las personas a las cuales el Señor se dirigen estas palabras, estaban involucradas en actividades cristianas, estaban dentro de la iglesia, no obstante, fueron condenados. Son solemnes, advertencia de verdad importantísima para nosotros tener en cuenta. Estas palabras del Señor Jesús deben llevarnos a la reflexión seria y concienzuda. El Señor no dice aquí, pocos o algunos no entrarán en el reino de los cielos. El Señor dice, muchos que dicen, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Una cosa es una persona que toda su vida haya rechazado el Evangelio de Jesucristo. Una cosa es una persona que decidió nunca creer las verdades que proclama el cristianismo. Y esa persona, aunque les dolerá en ese momento, pero no será ninguna sorpresa que sean condenadas, por supuesto. Se golpearán contra la pared de ver que quien rechazaron constantemente era el Señor, que ahora es juez que los está juzgando. Pero otra muy diferente, que es el cuadro que nos presenta nuestro Señor acá, es que uno se encuentre envuelto en todo tipo de ambiente, actividad que se llame cristiano, llegar al trono de Dios creyendo que uno es cristiano y al final escuchar la sentencia, apártate de mí, yo nunca te conocí. Ese pensamiento es aterrador. ¿No te aterra el hecho de que probablemente existe la posibilidad de que te estás engañando a ti mismo? ¿No te aterra el pensamiento de encontrarte un día en el trono de Dios y que todo lo que hiciste en esta vida, inclusive venir a la iglesia, tomar la cena del Señor, a veces predicar a las personas y al final encontrarte con la sentencia, nunca yo te conocí, apártate de mí? Dos cosas podemos ver en esta advertencia que da el Señor Jesús. La primera, la base sobre la cual descansan los falsos creyentes. Va a ser sencillo y fácil de recordar. Hay dos cosas que quizás podemos ver aquí de esta advertencia del Señor. Hay una base sobre la cual descansan estas personas que creen que son cristianas, pero que realmente no son. Esas las vamos a ver ahorita. Y en segundo lugar, el error donde radican precisamente esos falsos creyentes. Veamos la primera de esas bases de las cuales la persona cree que por eso es cristiano, pero no lo es. Es importante, pero no suficiente.
El versículo 21, el Señor dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor. Las palabras utilizadas por el Señor Jesús que registra Mateo, la manera como se escribe, nos hablan que definitivamente la confesión que hacen estas personas es bastante ortodoxa. La primera frase, la primera base que lamentablemente en estas personas creen que los llevará al cielo, pero no lo es la ortodoxia de su confesión. Es necesaria, pero no suficiente. Señor, Señor, consideraban estas personas a Jesús. Observa que no lo consideraban como un buen hombre simplemente. Observa que no lo consideraban como un buen maestro entre otros maestros. Observa que no lo consideraban una revelación de Dios entre muchas revelaciones de Dios. Para estas personas que el Señor está hablando, Jesús es el Señor verdaderamente. Su confesión es muy correcta. Decirle Señor, la palabra que se utiliza aquí en Mateo capítulo 7, 21, que dice Señor y en mayúscula, es el equivalente en el Antiguo Testamento donde se reconoce a Jesús como Jehová. Estas personas entonces reconocen que Él es soberano. Estas personas, al decirle Señor con S mayúscula, reconocen en Jesús ser el dueño absoluto del universo. Reconocen que Él es el Rey que tiene derecho sobre toda su creación. Estas personas tienen una comprensión teológica perfecta de Jesús. Y el Señor Jesús les dice, no van a entrar. Esto es de verdad impresionante, hermano. No van a entrar. Ellos no tienen un concepto incorrecto. Esa aseveración debe hacernos pensar realmente, hermano. La ortodoxia de estos hombres es impecable. Es un concepto incuestionable de Cristo. Y sin embargo no es garantía de su verdadera conversión. No es garantía de una verdadera conversión. Muchos lamentablemente se encontrarán en los tormentos del infierno con la cabeza llena de verdades evangélicas porque, aunque necesarias, no era suficiente. Son las personas que tú les preguntas, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y ellos te dicen, sí. ¿Crees que Jesús es Dios hecho hombre? Y ellos te van a decir, sí. ¿Crees que solo tú puedes ser justificado por la fe sola? Y ellos te van a decir sí. ¿Crees que Dios es un Dios trino, que la Biblia revela a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y ellos van a decir sí. Y sin embargo, ellos no entrarán en el reino de los cielos. Es lo mismo que dijo el apóstol Santiago en capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. Y ellos no van a entrar en el cielo. Hermanos, créanme que esta semana he pensado muchísimo en este sermón. Porque obviamente yo estoy involucrado dentro de los que el Señor le está advirtiendo. Aunque la ortodoxia, una cosa que nosotros constantemente estamos haciendo hincapié de tener cuidado, y aunque importantísima, no es suficiente. Se ve mucho en los evangelios. Cuando el Señor Jesús andaba por las ciudades, que los demonios lo reconocían, le temían, le obedecían. Y ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es entonces la primera base que estamos considerando, de la cual algunos confían, pero no es suficiente para que entren al reino de los cielos? La ortodoxia de su confesión. Hay una segunda base, son tres. La segunda base que vamos a considerar y que el Señor nos dice es una
atadura emocional con respecto al Señor. El versículo 21 y el versículo 22, el Señor hace una repetición. En primer lugar dice en el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor. En el versículo 22 se repite, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hemos aprendido que en la cultura hebrea o el pensamiento judío, la repetición de una palabra implica énfasis o un significado de lo que más profundo de lo que se oye cuando se habla. Esta repetición del nombre, Señor, Señor, es una repetición que implica un anhelo fervoroso. Oiga bien, las personas que le dicen, Señor, Señor, tienen unas ataduras emocionales con ese Señor. Y en la repetición de su nombre implica un anhelo fervoroso. Nuevamente el doctor Martin Lloyd-Jones dice, estas personas no son creyentes intelectuales solamente. En la primera base básicamente criticamos solo el intelecto. Sigo. La emoción de ellos está involucrada acá también. Parecen ansiosos y llenos de fervor. Sin embargo, nuestro Señor dice que ese fervor puede ser falso y que muchos, aunque fervorosos, no entrarán en el reino de Dios. Hay personas, hermanos, que dicen, tú me vieras llorando cuando oro. Tú me vieras llorando cuando estoy cantando en mi cuarto solito, cuando leo la Biblia. Tú me vieras cómo se me erizan los pelos de la piel, del cuerpo, cuando pienso en Jesucristo. Eso puede ser una experiencia verdadera. Y el Señor dice, sin embargo, no entrarás en el reino de los cielos. La repetición de un nombre en la cultura hebrea, en el contexto hebreo, implica proximidad e intimidad. Estas personas creen que tienen proximidad e intimidad con Dios. Les voy a dar varios ejemplos para que comprendamos qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, Génesis capítulo 22. Y quiero que observe quién es el que hace la repetición de los nombres en todos los textos que vamos a buscar. Vamos a buscar aproximadamente 4. En Génesis capítulo 22 se nos narra el episodio cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo a quien él ama. Nosotros sabemos que Abraham, decidido y ya obediente, un hombre totalmente cambiado al de los principios del capítulo 12, va y obedece al Señor. Y tiene en el altar a Isaac y está a punto de ofrecerlo en sacrificio. Y en el versículo 11, el Señor llama a Abraham, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo que Abraham, Abraham. Le acabo de decir que en el contexto hebreo, repetición de un nombre implica proximidad e intimidad. Y estamos hablando que desde el cielo le llaman a Abraham, Abraham, Abraham. Génesis capítulo 46. Este episodio se nos narra cuando ya Jacob, a quien se le cambia el nombre de Israel, se va a encontrar por fin con su hijo José, que había pasado todos esos años en Egipto. José lo manda a buscar y cuando él viene en camino, dice la Biblia en el capítulo 46, versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, ¿cómo le dijo? Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Nuevamente, repetición de un nombre indicando proximidad e intimidad, conocimiento. Y esta vez, nuevamente Dios es el que hace la repetición del nombre. Éxodo capítulo 3. En este episodio se nos narra el llamado de Moisés cuando Dios llama a Moisés para que libere a Egipto.
capítulo 3, versículo 4, dice de la siguiente manera: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, ¿qué? Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Es el llamado en este texto, se nos narra el llamado de Samuel como profeta de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Cómo lo llamó? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Pero eso no solamente en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 43, cuando Marta y María están completamente atendiendo, son anfitrionas del Señor Jesús. Y Marta precisamente está afanada por los quehaceres. Ellas eran las hermanas de Lázaro, y Juan nos dice que estos tres hermanos eran amigos íntimos del Señor Jesucristo. Y en Lucas capítulo 10, versículo 43, el Señor llama a Marta y le dice, Lucas 10, 41, exacto, gracias. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Pero Juan nos dice que estos tres eran muy cercanos del Señor Jesús. Y no tenemos que buscar más, Lucas capítulo 13, está a voltear la hoja. El Señor hablando sobre el juicio que venía sobre Jerusalén, pero lo estaban rechazando como su rey. En Lucas capítulo 13, versículo 34, el Señor dijo, ¿cómo? Jerusalén, Jerusalén. Nuevamente repetición de un nombre. Y ya no busquemos más, pero Mateo 27, 46, en la cruz del Calvario, el Señor exclama, Dios mío, Dios mío. Pero toda esta evidencia bíblica que les he estado mostrando, habla de esa proximidad e intimidad que sentía quienes pronunció las palabras en este momento, o un ángel de Dios, o Dios mismo, y que hablaba de la cercanía y el conocimiento que tenía de esa persona. Pero en este caso el Señor dice que son personas que le llaman a Él, Señor, Señor. Emocionalmente están ligados a Él. Y el Señor les dice, no los conozco. Las personas a las que está hablando el Señor Jesús entonces, no solo tenían un concepto correcto del Señor, no solo lo reconocían como amo legítimo de sus vidas, sino que también pensaban o sentían que tenían proximidad e intimidad. Son esas personas que son realmente fervorosas en la manera como llevan el cristianismo. Son unas personas que son un terremoto de emociones. Dicen que Jesús es su amigo, pero igualmente Él dice, no van a entrar. Y una tercera base equivocada o que no es suficiente, que dice nuestro texto, que estas personas confían, pero no son su garantía, son las actividades en las cuales están involucrados. Actividades y capacidades religiosas. Dones. Ustedes han escuchado a unas personas que todo el tiempo el tema es de los dones, el don, qué don, mi don, el don, mi don. Versículo 22. Muchos, nuevamente el énfasis, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nuevamente no es una persona que está involucrada en cosas que en sí mismas son malas. Pero el hecho de una persona estar involucrado en actividades religiosas no es garantía de que entrará en el reino de los cielos. Inclusive en Mateo 24 el Señor nos lleva por el túnel del tiempo. En el día del juicio nos coloca, corre el velo y nos dice que muchos se sorprenderán de que son condenados.
¿Por qué? Porque descansaban en sus muchas actividades religiosas y esas precisamente no son la base para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo vas a decir que soy un falso profeta si yo profetizaba en tu nombre? ¿Cómo vas a decir que yo no soy cristiano si yo echaba fuera a los demonios? ¿Cómo vas a decir que yo soy tuyo si yo hacía milagros? En la Biblia hay suficiente evidencia de hombres que profetizaban lo correcto y eran impíos. El más dramático de todos, Balaán, números 14, 15 y 16. No lo vamos a leer. Pero era evidentemente, y en la carta de Judas, el bueno, no el que se ahorcó, había otro apóstol llamado Judas. Judas es un nombre que significa Jehová es rey, para que sepan. Por eso varios tenían, en el tiempo de Jesús es muy probable que muchos tenían ese nombre. Judas, el apóstol bueno, no el malo, que escribe su carta y que está registrada en el canon del Nuevo Testamento, dice que Balaán era un impío. Pero Balaán profetizó bendiciones sobre Israel. Saúl era un rey impío y en 2 ocasiones también profetizó. Caifás, que mandó a matar al Señor Jesucristo, más impío de los impíos, y también dice la Biblia que profetizó correctamente. Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículos 49 al 53. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vean el comentario de Juan en el 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Caifás, quien precisamente dirigió el juicio religioso injusto para condenar a Jesucristo. Un impío. Y Juan dice, profetizó lo correcto. Esto no, como Balaán, Saúl y otros, nos muestra que la evidencia no es una persona que profetiza, hermano. Y si lo llevamos a este tiempo, a lo cual también pone nuestras barbas en remojo, no se salvará alguien porque predique bien. No se salvará alguien por predicar un sermón correcto. La Biblia no dice en ninguna parte que esos van a entrar en el reino de los cielos. No me refiero a otro púlpito, hermano, me refiero a este púlpito y hay solo 2 pastores aquí. O sea, me estoy refiriendo a nosotros 2. Pero eso no es la base. Aunque lo hagan, si lo hicieran bien, en un supuesto negado, nunca os conocí, pueden oír esas personas. Estas personas hacían, no solamente predicaban bien, decían cosas correctas, también echaban fuera demonios. No solamente echaban fuera demonios, también, hermanos, curaban gente. En Lucas 10 se nos narra la visión de los 70 y que venían gozosos porque precisamente habían sanado personas y también habían echado fuera demonios. ¿Usted no ha pensado que en ese momento Judas estaba ahí también? Y que él echó fuera demonios y también hizo muchos milagros y también anunció el reino de Dios. Que cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, no se da cuenta que ninguno sospechó de Judas. ¿Por qué? Prefirieron sospechar de sí mismos antes que de Judas. Era que decir que Judas tenía todas las características de un discípulo correcto. Nadie dijo, él nunca podía echar fuera los demonios, yo sabía. Nunca hizo un milagro. ¿Tú crees que cuando hagamos los milagros él se iba para allá? No, voy a buscar la comida y se hacía el loco.
y entonces nunca lo vimos haciendo nada. No, él también participó de este poder que se les otorgó a los discípulos. Y dice la Biblia, era el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo hace una también solemne advertencia en línea con el Señor, con lo que el Señor está diciendo acá, sobre por qué las personas hacen este tipo de señales. Una cosa que ahorita les encanta ponerlo en televisión y a la gente le encanta que los pongan como un show. Capítulo 2 de segunda carta a los Tesalonicenses, versículo 8, y dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, ¿qué, hermanos? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyesen a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que al final el Señor, como mucha gente se pregunta, pero ¿por qué estos charlatanes, estos embaucadores, estos lobos a veces tienen tanto éxito? Porque el Señor les ha enviado un espíritu mentiroso para que crean la mentira, porque no aman la verdad. Solemnes advertencias, ¿cierto? Hemos visto entonces la base de la cual ellos creían. Una confesión ortodoxa no era suficiente. La segunda era una atadura emocional. Y en tercer lugar, estas personas, las actividades en las cuales se habían involucrado, no son suficientes. Ese es nuestro primer punto, dije que eran dos. Vamos a ver el otro más brevemente. El error básico de estos creyentes. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El error de estas personas no es que estaba mal la confesión que hacían. El Señor no les dice que corrijan su confesión. El contenido de la confesión estaba correcta. Tampoco les dice que las actividades que en sí estaban involucrados eran incorrectas. El punto entonces no es a lo que se dice, sino a lo que se hace después de decir. El punto del Señor Jesús: nunca os conocí, porque ustedes son unos hacedores de maldad. Es la persona que a la hora de actuar, a la hora de hablar, dice con un creyente: Señor, Señor. A la hora de participar en una actividad, participa como uno de ellos. Pero a la hora de actuar personalmente en su vida, esa persona actúa y no tiene en cuenta al Señor que Él dice tener. Es en el momento donde las vidas reflejan verdaderamente que los que ellos hacen lo que le da la gana. ¿Conoce usted a alguien así? Estas personas en verdad no son gobernados por la palabra del Señor. Estas personas en verdad no quieren obedecer a la palabra del Señor. Estas personas, el Señor les dice cómo vivir, pero ellos viven a su manera. El Señor les dice cómo se debe tratar a una esposa y ellos la tratan de otra manera.
El Señor les dice cómo se trata un esposo y ellas lo tratan de otra manera. El Señor dice cómo criar a los hijos, pero ellos lo crían de otra manera. El Señor dice cómo manejarle el dinero, pero ellos lo manejan de otra manera. El Señor les dice que se deben bautizar, que deben participar de la cena, pero a ellos no les interesa bautizarse ni participar de la cena. El Señor les dice que se deben congregar cada primer día de la semana, pero ellos en la más mínima excusa no se congregan. El Señor les dice cómo llevar el negocio, pero a la hora de que en verdad tienen que obedecer al Señor, una cosa es la iglesia, otra cosa son los negocios. El Señor les dice que deben perdonar, ellos prefieren tener remordimiento. El Señor les dice que hay que obedecerle, pero ellos no le obedecen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo? Nunca os conocí, oirás de parte del Señor. Es la persona que cuando ve sus impulsos contrarios a la Biblia, obedece sus impulsos y no a la Biblia. Yo no estoy diciendo, ni el Señor dice acá, hermanos, que el cristiano es un hombre perfecto. Pero es la persona que realmente, cuando se encuentra en la encrucijada, establece su resolución por el Señor y no por otra cosa. Es la persona que parte del convencimiento de que Dios tiene la razón y Él no. Y cuando es vencido por el mal que aún mora en él, este cristiano no acusa a Dios de ser demasiado estricto, sino que se lamenta verdaderamente por su condición de no amoldarse a la palabra de Dios. No es la persona que se queja, pero ¿quién puede seguir esta ley? Eso es muy difícil. No, pero eso, para hacer eso es imposible. Un impío. Dice como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este yugo del cristianismo? ¿Quién me va a librar de este yugo de la ley? Son muy, son muy puros. Es que cuando vea sus impulsos contrarios a la ley de Dios, él se lamenta de sus impulsos, pero reconoce la bondad, santidad y justicia de Dios. El creyente no es perfecto, hermano, pero él verdaderamente ama la ley de Dios. Y es su mayor deleite vivir a la luz de ella. El hacedor de maldad es precisamente quien la rechaza. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículos 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, Señor, Señor, ¿verdad? El que dice, yo le conozco, pero no guarda su mandamiento, el tal es que, hermanos, mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. No conocen a Dios porque no aman su ley para vivir con respecto a esa ley. Son hacedores de maldad. Estas personas rechazan la ley de Dios y ellos creen que se pueden relacionar con Dios a su manera, que ellos pueden servir a Dios a su manera, porque ellos pueden vivir a su manera. Ellos oirán, nunca os conocí. Yo estoy al tanto, hermanos, de las palabras solemnes de estas advertencias.
Y por supuesto no quiero poner dudas sobre el creyente genuino, porque las palabras del Señor no es para ponernos en duda a quién que es creyente genuino, sino para despertar del letargo a aquel que se crea creyente, pero en verdad no lo es. Pero sea cual sean los pensamientos que tú tienes, y ruego al Señor que sea lo que el Espíritu Santo esté colocando, quiero que entiendas lo que dice el Señor también. El que a mí viene, no le echo fuera. Que hay perdón de pecados para aquel que viene en arrepentimiento y fe. Termino contándoles el testimonio de la conversión de un hombre muy reconocido en la historia de la iglesia llamado John Wesley, el cual estaba de misionero de Inglaterra a Georgia y venía muy frustrado porque sintió que ese tiempo no hubo conversiones y que fue una pérdida el viaje. Pero cuando iba de regreso en el barco, los agarró una tormenta en la medianoche y parecía que se iba a morir. Pero John Wesley cuenta esto, eso es parte de su autobiografía, que él estaba aferrado y muy asustado porque creía que iba a morir ese día. Pero de repente vio que en el barco venían unos hermanos moravos y que ellos cantaban con placidez en medio de la tormenta himnos a Dios. Wesley no aguantó la curiosidad y les preguntó que cómo era posible que ellos no estuvieran tan asustados en la tormenta y teniendo la muerte cara a cara. Y entonces uno de ellos le dijo: Señor Wesley, ¿es Jesús su Salvador? Y él le respondió: claro, yo sé que Jesús es el Salvador del mundo. Él era misionero, estaba de misionero. Los hermanos le respondieron: no, señor Wesley, no le pregunté si Jesús es el Salvador del mundo. Le pregunté: ¿Jesús es su Salvador? Dice John Wesley que hasta ese momento las cadenas de incredulidad lo habían atado, porque entendió, siendo misionero cristiano para ir a predicar el Evangelio, que en verdad él no era creyente. Y después de allí se convirtió obviamente en lo que ya sabemos quién fue John Wesley. Querido hermano o amigo o amiga que me escucha, ¿es Jesús su Salvador? ¿Es tu Señor? Si le preguntamos a tu esposa, ¿él es creyente?, ¿qué nos diría? Si le preguntamos a tu esposo, ¿él es creyente? Si le preguntamos a tus hijos, a tus papás, pero al final, el punto no es convencernos unos a otros, mis hermanos. El punto es que tomemos estas palabras del Señor y que realmente vivamos en la confianza que da Él mismo de que en aquel día no recibiremos estas palabras aterradoras: nunca os conocí, hacedores de maldad. Aquella persona que ha creído en el Señor, la misma fe que lo salvó, esa fe lo santifica. Con muchas luchas y pruebas, con muchos tropezones, pero al final de cuentas lo santifica. Es el poder de Dios obrando en sus hijos. Si usted no experimenta el poder de la santificación, entonces usted tiene muchas razones para hoy dudar de que usted es verdaderamente cristiano. Oh Señor, gracias Padre Santo. Qué temor, Señor, corre por nuestras mentes y almas de estas advertencias solemnes que tu Hijo dio en el gran discurso, el Rey, Señor, hablando para despertarnos, Señor.
para hacernos conscientes de tan terrible situación. Ciertamente la muerte espiritual es terrible, pero en mi modo de ver es peor, Señor, cuando uno cree que tiene vida y no la tiene. Señor, que tus palabras retumben en nuestra alma y cambie la situación, Señor. Si cualquiera de los que estamos acá en este salón, por alguna razón está siendo engañado, sin importar los años de asistiendo a la iglesia, confesando ortodoxamente la verdadera fe, involucrado en actividades eclesiásticas o inclusive confiado en las emociones que despierta el hecho de involucrarse contigo, Dios. Ayúdanos a reconocer que verdaderamente lo que tú dices es el apartarse del pecado, Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ayúdanos a que verdaderamente esas señales de conversión las podamos ver claramente en nuestras propias vidas. Es cierto, Señor, que debemos evitar el autoexamen morboso, el que espera a alguien impecable y perfecto. Tú no lo pones así en tu palabra, pero sí nos dice que hay un crecimiento, aunque sea lento, aunque sea mínimo, un apartarse de la iniquidad y una búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh Dios, gracias por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz, resucitó para que nosotros fuésemos justificados por la fe solamente, pero que también con la redención ganó la perseverancia, la santificación, la adopción, el perdón de los pecados, rompió las cadenas del pecado de nuestra alma. Oh Padre, ayúdanos a que verdaderamente eso es lo que experimentamos en lo que nosotros decimos que somos cristianos, pero que si no lo es, hoy sea el día de salvación. Y que todos los que estamos acá oigan lo que dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salva a los pecadores. Ten un buen nombre de los pecadores para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.